Hola, ¿qué tal amigos? A continuación vamos a hablar acerca de las propiedades de la materia. Como ustedes se acordarán, en el video pasado hablamos acerca de la materia y hablamos de que la materia es toda sustancia que ocupa un lugar en el espacio, ya que posee dos características principales, que es que posee una masa y también posee un volumen. Y de hecho, todo lo que nos rodea, todo es materia. Desde esta taza, por ejemplo, esta libreta, ¿sí? Este estuche de lentes, ¿sí? Todo lo que rodea es materia. Incluso hasta nosotros mismos somos parte de la materia, somos materia humana. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la composición y las propiedades. Primeramente debemos de recordar que la materia presenta una composición. Y cuando hablamos de composición, hablamos de que esta materia va a estar conformada de partes o componentes y que además van a tener ciertas proporciones. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del agua y vemos que efectivamente el agua contiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Y lo más curioso, amigos, es que estas proporciones de los elementos van a determinar sus propiedades físicas o químicas, ¿sí? Un ejemplo es en el caso del agua y en el caso del peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que cuando hay una variación en la proporción de los elementos, cambia radicalmente sus propiedades tanto físicas como químicas. Por lo tanto, vamos a ver que siempre la composición que se refiere a las partes o componentes y sus proporciones van a determinar siempre las propiedades. ¿Y cómo vamos a definir a las propiedades? La vamos a definir como características que permiten distinguir entre una materia de otra. Para esto, debemos recordar que existen dos tipos de características o de propiedades. Tenemos las propiedades físicas y tenemos las propiedades químicas, ¿sí? Que en este caso las propiedades físicas van a ser aquellas características que nosotros vamos a poder visualizar mientras que esta materia no cambia su composición. Y casi siempre las propiedades físicas van a estar determinadas con características como es el peso, volumen, color, olor, sabor, entre otras. En caso de que haya una modificación en su estructura, estas características o propiedades físicas van a generar cambios físicos, ¿sí? Y luego tenemos las propiedades químicas, que en este caso las propiedades químicas van a ser aquellas características que van a estar dadas por los elementos químicos que lo conforman, ¿sí? Y como vimos anteriormente, estos elementos que lo conforman van a determinar sus propiedades tanto físicas como químicas. Por lo tanto, vamos a ver que las características químicas siempre van a generar cambios químicos. Un ejemplo es el caso del papel quemado. Cuando nosotros tenemos un papel, este papel está conformado de elementos, ¿sí? Que esos elementos van a determinar sus características físicas y químicas. Pero cuando le colocamos calor, obviamente tanto su peso como su volumen, el color, van a modificar, van a generar cambios físicos y por lo tanto su estructura química va a cambiar totalmente. Por lo tanto, podemos ver que la materia va a tener composición y propiedades. Y cuando hablamos de composición, hablamos acerca de las partes o componentes y además la proporción en la que se encuentran esos componentes. Mientras que estos componentes químicos o elementos van a siempre determinar las propiedades, que van a ser tanto físicas o como químicas. En este caso, las características o propiedades físicas van a ser aquellas características visibles mientras la materia no cambie su composición, por ejemplo, el peso, volumen, color, olor y sabor, entre otras. Y luego tenemos las propiedades químicas, que van a estar dadas ¿por quién? Por los elementos químicos que van a conformar a la materia. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo.